de parte de la CLAR y junto a la hermana Liliana que nos acompaña, les damos la bienvenida a todas, a todos, a este tercer día del Seminario Virtual de Migración y Refugio, el cual nos hermana con el tema Vulnerabilidad y Solidaridades en tiempos de COVID desde la vida religiosa latinoamericana. Ayer nos dejamos iluminar por la palabra de manos del padre José Luis González, de la hermana Isabel, Elisángela, y fue realmente un espacio muy rico para ver cómo esta palabra también nos va regalando nuevas luces y un nuevo empuje para poder ser realmente promotores de nuevos caminos, de un trabajo en red, como ya se está escuchando, a nivel latinoamericano y caribeño de parte de la vida religiosa. Hoy compartimos nuestra última jornada, que ya es el tiempo del actuar y celebrar. Entonces le vamos a dar la palabra a quien va a moderar, que es a nuestra querida hermana María Eugenia, miembro de la Comisión CLAR de Migración y Refugio. María Eugenia, tuya. No sé, Liliana, si quieres también, ahora que somos un poquito más, nuevamente saludarnos. Oh, un abrazo grande. Dispongámonos a escuchar a María Eugenia y a tejer juntos ese actuar. Estamos muy unidos en esa certeza de que estamos invitados fundamentalmente a hacer red. María Eugenia, solo un detalle antes de darte la palabra que me parece muy rico, ¿no? Para ver cómo todo esto va entretejiendo la novedad de hermanarnos en una misma causa. Estamos siendo presentes en este grupo 25 países, y eso habla de mucho interés y de los más variados lugares. Así que gracias por ser parte de este caminar. Gracias, Daniela. Gracias a todos y todas por estar aquí y por seguirnos. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron presentes los 3 días. Y aquellos que no pudieron estar en los otros días, creo que van a poder seguir tranquilamente porque es como que siempre la causa está ahí y entonces siempre volvemos a lo profundo, al eje central, ¿no? Entonces es un compartir. Todos estamos invitados mientras vamos escuchando los ponentes. Gracias a Dios en estos 3 días hemos tenido expositoras muy buenos que realmente nos dieron muchas luces, nos iluminaron sobre la realidad y esa realidad a partir de la fe, ¿no? Y como esa fe y eso es lo que nos da sentido en la vida religiosa, ese espíritu que nos motiva a seguir adelante, porque todos fuimos llamados por... Queremos iniciar en este día con una oración, que quien nos va a acompañar es nuestra hermana Marielo. Entonces le paso la palabra a ella para que nos haga inicio esta actividad, este seminario del día de hoy, con una oración inicial. La verdad es que no sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, entonces buenas en general. En este ámbito me da mucha alegría compartir una noticia que acabo de leer en la web, y es que la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, ha galardonado hoy al PMA, y cito textual, por sus esfuerzos con el Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por sus esfuerzos para impedir que el hambre se use como un arma de guerra. Nos tenemos que felicitar por en este día que se ve el actuar y el celebrar, pues empezamos celebrando esta noticia. Y seguimos en esa presencia de Dios en este último día del seminario, que se enmarca en el mismo espíritu de la encíclica Fratelli Tutti. Nos ponemos en esa presencia santa de nuestro Padre, ahí donde está cada una, cada uno, para primero pedirle perdón por no creer suficientemente en su amor y en sus promesas.
en su compañía asegurada en las Escrituras, en su gracia ofrecida siempre para actuar como hermanas y hermanos, y en esa certeza de que la causa nuestra es su causa y está en sus manos. Lo alabamos con el Salmo 8 y le agradecemos nuestra grandeza a causa de su amor. Gracias, Señor, porque el ser humano es grande porque tú lo amas. Te damos gracias por la reflexión de estos días y te pedimos audacia y creatividad en la búsqueda de brechas, de caminos, de cauces que conduzcan al desarrollo de todas las personas, hermanas nuestras, que han tenido que emigrar o refugiarse en otros países. Dijo la poetisa nicaragüense Yoconda Belli, con esa intuición de los poetas hace unos años, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Queremos trabajar, estamos trabajando para que esta dimensión humana de las relaciones entre los pueblos, en la que nosotras y nosotros creemos, se vaya construyendo día a día. Danos, Señor, paciencia histórica y también impaciencia fraterna ante tanta insensatez, injusticia que deshumanizan y que permean todas las estructuras, las relaciones, la economía, la política. Concluimos nuestra oración con la que el Papa Francisco concluye su encíclica. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, en cada una, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Gracias, Marielo. Y entonces, para no perder mucho el tiempo, hablando yo, ¿no? Entonces queremos presentar a quién van a estar compartiendo su experiencia y también dándonos luces en el día de hoy. Estaría el padre Rafael Moreno Villa, padre jesuita, coordinador de la red jesuita con migrantes de Centroamérica y Norteamérica. El padre Conrado nos compartía que también fue secretario de Monseñor Romero y acompañó todos los procesos de lucha por la paz. También se encuentra presente el padre Flavio Lauría, escalabriniano, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes en Argentina. Muchísimas gracias, padre Flavio, padre Rafael, por estar aquí, y también agradecemos a la hermana Rosita Milesi, escalabriniana, coordinadora del Instituto de Migraciones e Direitos Humanos Brasilia. Estos tres exponentes son tres personas de amplia experiencia en el mundo y en todo este proceso de lucha por los derechos humanos y migraciones. Entonces, para nosotros es un lujo tenerlos a ustedes aquí presentes. Y en estos 3 días que fueron muy favorables, y hablamos en el primer día sobre la realidad migratoria y sobre esa solidaridad y esas vulnerabilidades en tiempo de COVID, iluminado en el segundo día por la palabra de Dios, esta realidad por la fe, a los ojos de la fe, cómo vemos esta situación. Hoy queremos también pensar más allá, post-COVID,
¿no? ¿Cómo nos imaginamos y creemos que todos los países han sufrido muchísimo esta pandemia? Pero también por situaciones económicas y otros, han tenido que buscar salir adelante y muchas veces arriesgando su vida, ¿no? Entonces, sé que todavía no podemos pensar a lo mejor que estamos en un proceso de post-COVID, pero sí ver una luz de esperanza. Y los invito, al inicio, le paso la palabra al padre Rafael Moreno, para que nos dé ese pantallazo o ese escenario de esperanza post-COVID en el fenómeno migratorio. Le paso la palabra, padre Guillermo. Padre Rafael, perdón. Pues muchas gracias a todas y a todos. Especialmente agradezco a las organizadoras y organizadores de este evento el que me hayan invitado. Espero generar esperanza junto con un realismo. En primer lugar, antes de empezar a dar los signos de esperanza, sí quiero precisar cuál es el escenario que yo considero más realista en esta coyuntura del 2020-2021. Creo que a nivel de la humanidad, la crisis multidimensional que estamos viviendo nos está llamando a que nos enfrentemos a una disyuntiva como humanidad. O nos articulamos para salir adelante juntos, por estar convencidos que nadie se puede salvar por sí solo, o asumimos una actitud individualista de sálvese quien pueda, que como nos dice el Papa Francisco, se traducirá rápidamente en un todos contra todos. Segundo, ya desde el punto de vista más de contexto migratorio, creo que lo que nos vamos a enfrentar es en que por todas las crisis que se han acelerado y acentuado, sobre todo la económica, nos vamos a encontrar con una mayor necesidad de emigrar, más dificultad para poderlo hacer, menos posibilidades de lograrlo y más razones, entre comillas, para justificar el oponerse a esas migraciones. Y por último, creo que en esta coyuntura también vamos a estar ante personas migrantes y solicitantes de refugio que serán cada vez más multivulnerables. Ese es como mi escenario, que yo le llamo el escenario realista, aunque creo que no es muy optimista. Sin embargo, dentro de este escenario sí identifico luces de esperanza. Y voy brevemente a enumerar algunas y me detendré en la última. La primera es, yo creo que esta pandemia tiene como ventaja o como oportunidad el que nos está ayudando a experimentar en vivo de la interdependencia que existe entre todos los seres humanos. Cómo realmente nos necesitamos unos a otros. Y esta experiencia yo creo que está favoreciendo en un sector de la población a que se despierte o se acreciente una mayor solidaridad y articulación entre nosotros y nosotras. El segundo signo de esperanza que yo veo en este momento es lo que han mencionado ya varias de ustedes, la encíclica Fratelli Tutti, que nos hace un llamamiento a que experimentemos que somos una fraternidad universal. Este llamamiento creo que nos lleva a tratar de bloquear, tratar de destruir todo lo que sea muro, todo lo que sea hegemonía, todo lo que sea soberanía que nos fragmente. Tercero, en contra de todos los pronósticos que daban los expertos en economía, por lo menos hasta el mes de septiembre, aumentaron en México y Honduras, El Salvador y Guatemala, aumentaron las remesas. Que estábamos preocupados que al disminuir eso iba a afectar notablemente a las familias que dependen de ella. Cuarta, el signo de esperanza es que
En México, hace unos días, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar una reforma a la ley migratoria de México en la que se prohíbe la detención migratoria para niños, niñas y adolescentes, que me parece que es un buen signo, que hay que esperar cómo se aplica, pero porque del dicho al hecho hay mucho trecho, pero por lo menos hay esperanza en ese punto. También creo que esta coyuntura, sobre todo en Estados Unidos, ha favorecido a que se evidencie el rol tan importante de los migrantes, muchos de ellos y ellas en situación irregular. En Estados Unidos hasta Trump tuvo que reconocer que muchos de ellos están ejerciendo actividades esenciales en el país. Y finalmente, quiero detenerme más en esta última luz de esperanza. Yo creo que en esta coyuntura, en la situación actual, se nos está planteando la oportunidad de repensar lo que es la migración y cuál es nuestra respuesta. Es decir, creo que todas y todos los que estamos aquí presentes y muchas más personas que realizan una labor muy importante en la migración, tenemos que repensar la migración en el sentido de concebirla cada vez más como una realidad continental o mundial, que es cada vez más compleja y que por lo tanto nos está pidiendo también una respuesta que sea internacional, continental o mundial y también muy integral, o sea que tenga multidimensiones. Y eso supone entonces la necesidad de ya no estar trabajando atomizadamente. Sí, todas y todos en la línea de migración, pero sin articularnos unos a otras, sino que creo que nos está invitando a que generemos una red que tenga realmente comunicación y que esa red responda a la trayectoria territorial de los flujos más importantes y más vulnerables de nuestro continente y tengamos entre nosotras y nosotros mayor complementariedad con un objetivo común. A mí me parece que esta oportunidad no la tenemos que desechar, sino es el gran desafío a la que nos está invitando la coyuntura actual, que nos llena de esperanza. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre Rafael, por darnos ese escenario y reflejar también las multivulnerabilidades, pero también esas luces en el mundo, por lo menos en el fenómeno migratorio. Le paso la palabra al Padre Flavio Lauría, de Argentina. Con usted, Padre Flavio. Gracias, hermana Eugenia. Bueno, el lujo es mío, Eugenia, de poder haber sido invitado a compartir con ustedes desde la CLAR este momento y también, bueno, la alegría de poder compartir con estos hermanos tan queridos como Padre Rafael y hermana Rosita, a quien he tenido la alegría de conocer y compartir también algunos momentos. Bueno, desde esta región del Cono Sur, esta región cuasi a la fine del mundo, como decía un personaje que todos bien conocemos y queremos, como ha pasado en todas las partes del mundo, bueno, la pandemia nos ha tomado por sorpresa. El Papa muy bien lo decía ahí en la Plaza San Pedro, de la cual, como bien decía el Padre Rafael, nos tiene que encontrar a todos juntos para poder tenemos la oportunidad y hemos aprendido a que debemos estar todos juntos para poder enfrentarla. Tenemos esa opción o la otra, que es cada uno por su lado para que todos nos perdamos, especialmente los más vulnerables. Ahora, en esta situación de sorpresa, de pandemia repentina, la acción de la Iglesia, de las comunidades religiosas se ha movido de una manera y se ha articulado de una manera impresionante en lo que es asistencia de todo tipo, que después lo veremos en el segundo punto. Pero también, como se decía antes,
debemos ser realistas. Hay cosas que nos preocupan a futuro en el panorama, en el periodo de post-pandemia, que nos preocupan mucho, como será una mayor, por lo que preveemos, ¿no? Una mayor precariedad laboral, mucho más grande, una vuelta de los flujos migratorios frenados en este tiempo debido al cierre de muchas fronteras, pero que están ahí, que debemos saber estar preparados. Algunas situaciones, como puede ser también aquí en la región del Cono Sur, el tema de la legislación migratoria, me refiero particularmente en Chile, que está pendiente y que lleva mucha preocupación. Ahora bien, ¿cuáles son, frente a este escenario que ya hemos descrito también en días pasados, antes de ayer concretamente, en el marco de esta pandemia? Un signo de esperanza que hemos descubierto y que tenemos que saber aprovechar es que nunca como antes hemos trabajado como iglesia realmente en equipo, realmente en comunión. Aquí en el Cono Sur, más o menos igual o tal vez distinto de otros países que he conocido de América Latina, ha habido un muy buen camino por parte del organismo de pastoral migratoria, me refiero aquí a Argentina, como también en Chile. Pero este tiempo ha involucrado a todos en el trabajo de atención a los migrantes. Aquí en Argentina tenemos un índice de pobreza que ha aumentado lamentablemente y obviamente en el último tiempo de prácticamente en torno al 40%, hay mucha pobreza, pero la atención a las poblaciones migrantes han sido articuladas por toda la iglesia, por todas las comunidades religiosas. Y algo que sabíamos, pero que cada vez hemos descubierto de una manera más tangible, es la posibilidad que tienen las comunidades eclesiales de responder con prontitud a las emergencias, la capacidad que tiene la iglesia de responder con prontitud. Nunca olvido lo que un oficial de un organismo de las Naciones Unidas dijo en un encuentro donde no había solamente miembros de la comunidad de la iglesia. Todos saben muy bien cómo la iglesia tiene esta oportunidad al estar presente capilarmente en todas partes del mundo, particularmente en especial donde hay pobreza. La iglesia tiene esa oportunidad de poder atender con urgencia las necesidades más graves. Y esto, más allá de quedarnos en un orgullo, tiene que ser algo que nos tiene que interpelar. Tenemos esa posibilidad y si todos juntos nos disponemos a trabajar, podremos más y mejor responder a este panorama que se nos enfrenta. Realmente la articulación aquí, como en otros países de aquí del Cono Sur, las cáritas, las pastorales migratorias, las parroquias y las organizaciones de la sociedad civil ha sido una articulación maravillosa realmente, que ojalá en la pospandemia podamos haber aprendido y en la pospandemia podamos seguir ejecutando. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre Flavio, por este escenario muy esperanzador, especialmente por esta respuesta que está dando la Iglesia, ¿no? Le paso la palabra a la hermana Rosita desde Brasil, para que ella también pueda responder a la pregunta. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Está bien? ¿El volumen está bien? Sí, Escuchamos, bien. sí, tranquilo. Está bien. Entonces, una vez más, un saludo a todos y todas. Mucho gusto en ver tantas personas conocidas y otras que estoy conociendo. Con alegría, aquí estoy para dar un poco de mi contribución. Yo pensé un poco como también Padre Rafa al inicio dijo, hay que traer algunas cuestiones para sentir frente a qué tenemos que ver las señales de esperanza, los escenarios de esperanza. Entonces, solo unas expresiones que representan un poco la preocupación a nivel mundial.
Ahora, en junio pasado, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados dijo, con una comunidad internacional muy dividida, incapaz de lograr la paz, desafortunadamente la situación de los refugiados y los migrantes no dejará de crecer. Y me temo mucho que el año que viene será peor que este año. Mira, no es ser pesimista, tampoco derrotista. Yo creo que es mirar un poco lo que sucede, lo que efectivamente también los organismos o las organizaciones ven. Él dice más, una actividad que no se ha visto frenada por la pandemia es la guerra, el conflicto y la violencia. Es decir, un poco el escenario mundial que también Rafa mencionó rápidamente en otra forma, en otro enfoque. También una expresión del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde él hacía una solicitud muy fuerte, que parecía un poco fuerte demasiado, cuando él decía que hay que combatir el discurso de odio. Él utilizaba la palabra combatir el discurso de odio que ha crecido en el mundo. Y no es tan extraño escuchar eso, porque el Papa Francisco también utiliza esta expresión en su libro, es un libro reciente que fue lanzado sobre sanar el mundo, de la introducción me parece, o en uno de sus enseñanzas de catequesis, él utiliza superar el odio. Es decir, esta es una realidad que sucede en el mundo y en frente a la cual tenemos que sentirnos llamados a trabajar, porque es un poco lo que sucede. Vemos la xenofobia, vemos el cierre de fronteras que no se termina y que no se ablanda. No se ablanda porque siempre con la excusa de la pandemia. Pero, como decía Antonio Guterres, los países la utilizan como excusa. Un aspecto también que también en el libro de Sanar el Mundo de Papa Francisco, él dice, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto las falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, ruinas de prioridades. O sea, está claro y nosotros también estamos convencidos de que tenemos retos nuevos, situaciones muy nuevas y un mundo que esperamos sea nuevo también, así que podamos superar un poco esas características. Bueno, muy rápidamente, porque no voy a detenerme mucho, a tantas expresiones que en el mundo actual realmente hay una expresión que dice también, creo que fue Guterres, que dice, el virus tan pequeñito, tan microscópico, nos puso a todos de rodillas. Es decir, estamos frente a una nueva realidad. Señales de esperanza que yo veo muy rápidamente, porque yo sé que el tiempo pasa. La primera señal de esperanza que yo que traigo es la esperanza misma, la esperanza de los migrantes, de refugiados mismos. Es impresionante de ver con tantas dificultades, con tantos problemas, con tantas limitaciones, con tantos cierres de fronteras, con tantas normativas, etcétera, los migrantes, porque buscan vida, quieren vivir, tienen y se mantienen con fuerza, con garra y sobre todo siempre con una fe impresionante. Tampoco los números de la economía los asustaron. En Brasil se hizo una encuesta. La respuesta era de muchas comunidades, brasileños y migrantes, etc. Y reveló que 61% de las personas dicen estar convencidas que pasada la pandemia van a tener trabajo, van a encontrar trabajo. Es decir, esperamos que no sea una ilusión o una desilusión total, pero lo importante es que esta esperanza ayuda a construir, ayuda a enfrentar. Es una señal, un escenario para mí muy positivo. El segundo escenario positivo que yo veo es la solidaridad. Es impresionante cómo a nivel
de comunidades a nivel pequeño, a nivel medio, a nivel grande, para mí por lo menos, en nuestra experiencia y en muchas situaciones, hemos visto grandes movimientos, grupos religiosos, religiosas, congregaciones que llaman a la gente a la solidaridad. Y la solidaridad ha sido una manifestación, a mí me parece, por lo menos yo estoy convencida, muy positiva. Pero aquí es importante recordar también que la solidaridad, como dice también Papa Francisco, no es un momento, una caridad de un momento, darle pan hoy porque, bueno, porque están aquí cerca de nosotros. Entonces, me parece que una cosa importante que hay que pensar aquí a nivel de la solidaridad es también que necesitamos organizar un poco esta solidaridad en el sentido de, no de estructurar, pero que sea algo que tenga continuidad, que no sea una aparente solidaridad de un momento más crítico en el cual es fácil hacer una campaña, distribuir algo y parece que estamos viviendo la solidaridad. Es un principio, pero no es una solidaridad efectiva, permanente. El Papa Francisco trata de este tema también en uno de sus documentos. Él dice que la interdependencia, un tema que ya Rafa también habló, la interdependencia para ser solidaria y fructífera necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios, y necesita respeto por los rostros y la tierra. Siempre esto a nivel de la solidaridad que el Papa reconoce también en sus expresiones, pero recomienda que esto tiene que avanzar, tiene que no es solidificarse, pero constituirse como algo permanente. Un tercero punto que yo veo como un escenario positivo es la adhesión, el volverse de muchas congregaciones religiosas, movimientos, al tema de los migrantes, de los refugiados. Yo veo claramente eso, un crecimiento muy grande, muchas más personas, muchas más congregaciones mirando, viviendo y dedicándose al tema de los migrantes y de los refugiados. Y para mí esta es una gran señal, un gran escenario positivo. Un otro escenario positivo que veo son los movimientos de los migrantes que luchan fuertemente. Yo hablé de esperanza, pero además de la esperanza también son los efectivos movimientos humanos. Son un reto. Hay críticas también, porque a veces nos parece que son influenciados, son etcétera, etcétera. Bueno, hay análisis, pero la verdad es que los migrantes, o muchos migrantes, o muchas comunidades están muy convencidas de que hay que luchar, hay que caminar, hay que avanzar. No es un conformarse con lo que a veces los países o los políticos o las situaciones parece que imponen a la comunidad. Entonces, para mí estos movimientos son un escenario de esperanza. Otro escenario de esperanza, que tal vez no sea tan concreto, porque tiene una gran parte de sufrimiento también, son las mujeres y la sensibilidad de la sociedad por el tema de las mujeres y de los niños. Otra cosa que el padre Rafa hablaba ahora, parece que fue él, no sé si fue el padre Flavio, que recordaba una decisión reciente, fue padre Rafa, que reciente, sobre los niños y niñas migrantes. Bueno, este y otros aspectos, me parece que este aspecto de las mujeres y la feminilidad de las migraciones no es solo un acaso, es porque la mujer está buscando también su futuro, está llevando sus hijos, está buscando vida para sus hijos. Entonces me parece que esto y la sensibilidad que está creciendo, por lo que veo, sobre todo a nivel de las congregaciones religiosas, para este aspecto, para mí
también es un escenario positivo. Otro escenario positivo son las redes que van se formando. Tenemos un crecimiento de redes, de intercomunicación, de proximidad entre un país y otro, entre los diversos países de una región, entre organizaciones. Este para mí es un escenario también de esperanza. Y a decir la verdad, en este escenario hay un aspecto técnico también, que ahora con la pandemia estamos todos nos entrenando creo que se dice, con estos mecanismos de la tecnología que al final nos ayudan y nos aproximan también. Es verdad que hay que cuidar para no perder también el encuentro efectivo, el encuentro fraterno, el encuentro humano, pero al mismo tiempo las redes y las proximidades, el compartir también se está haciendo y es un aspecto positivo. Y más, bueno, también hay aspectos más concretos. La vacuna, por ejemplo, para mí es un escenario positivo. Algún día llegará. Esto nos ayudará a superar también esos aspectos. Y yo quería decir que más que todo, hay aspectos que están arriba de esto, que es el ejemplo de Jesús, que es siempre nuestra luz. Él vivió solo 3 años, trabajó solo 3 años y ya lo mataron. Bueno, y nosotros, yo tengo 56 años de vida religiosa. Yo creo que no hice casi nada de lo que tenía que hacer todavía, o tal vez un poco. Yo creo que este aspecto así de Cristo, Jesús, que es un ejemplo, no hay derrotas, hay esperanza. Y en la oración veo que las comunidades siempre, casi siempre oramos, rezamos para que se supere la pandemia, para que vengan días mejores, para que se encuentren soluciones, para que se apoyen las personas. Creo que son aspectos, escenarios positivos que están arriba de los escenarios concretos materiales. Muchas gracias. Gracias, hermana Rosita, y creo que es muy bueno ver todo ese sufrimiento para poder también tomar acciones, ¿no? Pero también usted dio ese escenario de esperanza muy amplio y muy interesante. Pasamos a la segunda pregunta con el padre Rafael. Y creo que los tres como un poco fueron respondiendo, entonces vamos a tratar de ser más sucintos en el sentido de que esta pregunta es, ¿qué acciones, tanto la vida religiosa, yo veo aquí que en el día de hoy y en los otros días, hay muchas congregaciones, laicos, migrantes mismos que están presentes y muy interesados y que trabajan con el tema de migrantes. Entonces, ¿qué acciones concretas podemos ver ahora? Ya sea en la vida religiosa o también con otras organizaciones. Padre Rafael, con usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la pregunta era ¿qué está haciendo la vida religiosa y otras instituciones para atender las necesidades de los flujos migratorios? Para mí es evidente, como tú decías y también la hermana Rosita, que cada vez hay más congregaciones religiosas involucradas en este acompañamiento. Y una muestra es pues este seminario, que hay una multitud de distintas congregaciones que estamos aquí reunidos y también nuestros hermanos y hermanas laicos y laicas que están también muy comprometidos con nuestros hermanos migrantes. Entonces, para mí es eso una evidencia. También el hecho de que, por ejemplo, los ponentes que estamos ahora aquí, entre los tres nos conocemos y hemos tejido una relación de amistad y de colaboración muy profunda. O sea que en realidad no solamente hay muchas congregaciones que están involucrándose, sino está habiendo una mayor interacción entre las distintas congregaciones y esto creo que es un motivo muy importante de esperanza. En ese sentido, tanto el día de antier como el de ayer, han surgido la sugerencia de articularnos más las congregaciones de la vida religiosa y consagrada, articularnos más como una red de migración. A mí esta sugerencia me parece esperanzadora, la apoyo, siempre y cuando esta red no nos cerremos en nosotras mismas, sino sea una red abierta a articularse
con redes más amplias de la Iglesia y redes más amplias de la sociedad civil. Como decía en mi primera intervención, la migración nos exige la máxima articulación entre nosotras y nosotros. Entonces, yo me voy a centrar principalmente en esta segunda intervención a enumerar una serie de acciones que ya estamos llevando a cabo, sean religiosos, religiosas, laicos, laicas, sociedad civil, lo que sea, que ya se están llevando a cabo para atender la cuestión de la migración y que las enumero brevemente con el fin de mostrar la gama tan enorme con la que queremos responder a ese hecho tan complejo que es la migración. Creo que las acciones nuestras están orientadas principalmente, por un lado, directamente a acompañar a las personas, a la población migrante. En segundo lugar, también a las comunidades principalmente más cercanas al tránsito y al destino de los migrantes. Tercero, nuestras acciones también van orientadas a influir sobre la opinión pública. Cuarto, también a incidir sobre las políticas gubernamentales y sobre los organismos internacionales. Quinto, también estamos tratando de atender a las causas estructurales que están generando y mientras no las atendamos, seguirán generando migraciones forzadas. Y por último, también estamos preocupados y ocupados en apoyarnos a las personas que estamos trabajando en nuestras redes. Estos son como los campos de acción múltiples en la que está orientada nuestra actividad. En cada uno de los campos hay multitud de acciones que yo me voy a simplificarlo más o detenerlo más en enumerarlas. Con respecto a los propios migrantes, para mí lo importante es, primero, favorecer lo que yo llamo una migración informada, acompañada y protegida. Es decir, el colaborar a que los hermanos y hermanas migrantes hagan su trayectoria con la mayor información posible sobre rutas, apoyos, obstáculos, sus propios derechos, las políticas migratorias gubernamentales que van a enfrentar. También que en esa trayectoria encuentren atención humanitaria. No solamente atención humanitaria, sino también jurídica, psicológica, espiritual, pastoral. Que encuentren también la posibilidad de que en las zonas más riesgosas de esa trayectoria haya una observación de parte nuestra para estar detectando las violaciones de los derechos humanos que padecen toda esta población. Algo importantísimo y bastante riesgoso y heroico es la atención a la trata de personas. Me parece también fundamental el que precisamente por estar complementados entre nosotras en forma de una red, se pueda dar la mejor facilitar la tramitación de documentos internacionales, etcétera. O se pueda hacer posible la búsqueda de migrantes desaparecidos. Esto en cuanto a apoyo a nuestros hermanos migrantes. Pero como decía muy bien la hermana Rosita, para mí lo importante es que ellos y ellas son las que tienen que ser las protagonistas importantes. Y por eso nuestra red no tiene que ser para los migrantes, sino con la población migrante. Y en ese sentido, todo lo que sea al fortalecer localmente a las propias organizaciones de los migrantes y también articularlas internacionalmente, me parece que es un campo muy importante de nuestra acción. Y por último, dentro de este primer campo, todo lo referente a las posibilidades a generar mayores condiciones para que la población pueda ejercer su derecho a no migrar, también me parece muy innecesario. Es decir, favoreciendo proyectos
productivos que enraicen más a la población en sus lugares de origen. Esto con respecto al primer campo de acción, pero también a las comunidades de los países de tránsito y de destino. Es muy importante que desarrollemos la cultura de la hospitalidad, de la reconciliación, la integración, la interculturalidad. Tercero, con respecto a la opinión pública, ahí tenemos un campo muy grande, un enorme desafío en promover una narrativa nueva promigrante. El mantener informada a la sociedad de cuál es la situación real de donde vienen estas personas, que no son delincuentes, sino son víctimas de una situación estructural de violencia y de exclusión. Tercero, creo que también podemos influir en la opinión pública para generar una mayor denuncia de las violaciones que padecen. Con los gobiernos y organismos internacionales estamos trabajando, ofreciendo no solamente críticas, sino también propuestas concretas de nuevas políticas migratorias gubernamentales ante los gobiernos o ante los organismos internacionales. No podemos detenernos exclusivamente en lo inmediato, que es quizá lo que más nos atrae o nos sentimos fuertemente llamados. También tenemos que buscar la forma de en el mediano plazo poder incidir en las causas estructurales que están realmente generando todas estas migraciones forzadas. Y por último, me parece también que tenemos que autocuidarnos, personal y colectivamente, las personas que componemos las redes. Capacitarnos cada vez más para poder ofrecer un mejor servicio. Y también protegernos ante una campaña de criminalización que a veces existe en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Y finalmente, promover un intercambio de materiales y buenas prácticas. Esta es una gama muy enorme de acciones que podemos hacer y que estamos haciendo, a las que los invito a que nos involucremos cada vez más y seamos más creativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Rafael. Muy interesante, y creo que los tres con la primera pregunta. Entonces invito también quien está participando, si tiene alguna pregunta, que creo que seguramente va a haber varias, que aprovechemos las personas que tenemos aquí para ir escribiéndola en un papel, que ya en la última pregunta pueden hacerlo por chat o inclusive pueden hablar, pedir la palabra. También va a haber un momento que quien quiera hablar y pedir a la comisión alguna sugerencia del seminario. Entonces, continuamos. Le pido, por favor, a los expositores, tienen 6 minutos cada uno, y que nosotros también queremos preguntarle, hacerle preguntas. Igual es muy rico lo que se está compartiendo. Le paso la palabra al Padre Flavio para que continúe la respondiendo. Gracias, hermana Eugenia. Bueno, agradezco las palabras del Padre Rafael, ¿no? Que muy bien no solo ha resumido, pero sino también ha expuesto toda la gama, como él bien decía, de posibilidades que tenemos como comunidades religiosas. Solamente a todo esto, bueno, no dejar de olvidar todo lo que es, el Padre decía, ¿no? Lo que es acompañar al migrante, la gama de asistencia, y ya lo sabemos, sin caer en el asistencialismo, por lo menos aquí es un peligro muy grande en el cual se cae, pero las comunidades religiosas, como todas las comunidades de la Iglesia, todo lo que es alimentación, higiene, elementos de biodiversidad, etc., así se ha prodigado de una manera muy, muy, muy grande, y habrá que seguirlo haciendo porque, como decíamos, el panorama no es muy favorable. Un tema, por lo menos aquí, es el tema habitacional. Es algo de lo que más nos está preocupando en este momento,
algunas comunidades religiosas con las cuales estamos compartiendo, las cuales están muy preocupadas, ya se han acelerado, para ver de alistar edificios, habitaciones pertenecientes a las comunidades religiosas para la atención de migrantes. También ha habido para la atención los hermanos jesuitas aquí en San Miguel han facilitado una parte de su estructura también para lo que es habitacional. Es decir, me refiero a lo particularmente que es asistencial, que si bien no es lo único, como bien decía el padre Rafael, pero existe y ha sido muy, muy grande. Y también en lo que es las redes que se decía, muchos de los que estamos aquí formamos parte y compartimos, somos miembros de la red Clamor, ¿no? Esta red del CELAM, que tiene justamente ese espacio particular de atención a los migrantes, refugiados y víctimas de trata. Ha sido esta una de las opciones fundamentales dentro del marco de la reformulación y reestructuración del CELAM, ¿no? Una de las prioridades que la Iglesia en América Latina y el Caribe ha querido tener particularmente. Y quiero, a todo lo que ya ha hablado el padre Rafael y que seguramente agregará la hermana Rosita, la dimensión de la vida religiosa, la necesidad de la escucha, que a veces tal vez no tenemos suficiente conciencia, pero gracias a estos medios de comunicación que la hermana Rosita decía bien debemos saber utilizar, hemos hecho y podemos hacer muchísimo, muchísimo en la contención, en la escucha, en la continua atención a los migrantes. Los mismos migrantes se han prodigado para poder acercarse a nosotros a través de estas redes y realmente ha sido un elemento fundamental. Y por último, bueno, dentro del marco de acompañamiento, estar atento también en los otros niveles que decía el padre Rafael, ya a nivel social, a nivel político, no dejar de ejercer ese mandato profético de una sabia denuncia de las injusticias que muchos migrantes reciben en todo el mundo y particularmente en nuestro continente, y hacernos eco de aquello que la Iglesia, bueno, que el mandato de Cristo nos pide. Muchas gracias, Padre Flavio. Y escuchando a los dos primeros exponentes, me acordaba de las preguntas que anteriormente en los días pasados decía, ¿qué está haciendo la vida religiosa? ¿No? Y creo que se está respondiendo ahora, ¿no? Y uno de los aspectos también decía, no solo asistencialismo, también defensa de los derechos humanos e incidencia política. Entonces, con eso le paso la palabra a la hermana Rosita, por el trabajo también que ella viene haciendo de incidencia política, de defensa de los derechos humanos, ¿no? Hermana Rosita, con usted la palabra. Bueno, es sobre la segunda pregunta, ¿verdad? Exacto. ¿Qué está haciendo hoy la vida religiosa y otras organizaciones? Bueno, yo voy a ser más breve que antes. Yo creo que hay muchas acciones, pero ya Padre Lauría, Padre Flavio ya habló de algunas, Padre Rafa también, voy a intentar no repetir. Yo quería solo subrayar lo siguiente, como información, porque parece que es esto. Se hizo un mapeo a nivel de la red Clamor. Es importante porque esto creo que revela un poco la acción de la vida religiosa. Este mapeo ha identificado 627 obras de la iglesia o eclesiales a nivel de América Latina y Caribe que trabajan con migrantes y refugiados. Son las instituciones eclesiales, pero mirando una a una todo el mapeo, por lo menos 90% está, yo estoy imaginando, pero casi todas están con congregaciones religiosas o tienen religiosos y religiosas actuando en estas obras. Entonces, me parece que este es un indicativo muy interesante. 627 obras eclesiales, casi todas o en manos, o coordinadas, o propuestas, o compartidas con la vida religiosa,
a nivel de América Latina y el Caribe. De estas, por ejemplo, 238 están en CAMEX, muchas, 201 en el Cono Sur, 154 en países bolivarianos y 33 en Caribe. Yo creo que este número, no importa que los recuerden, pero un análisis puede ayudarnos como vida religiosa para ver también cómo podemos, una vez que nos articulamos, fortalecer ciertas regiones en donde tal vez sea más necesario, porque esta es la finalidad de un mapeo. Y este mapeo identifica que hay una cantidad muy grande de acciones en albergues, en servicios, en promoción de derechos, en inclusión profesional, en integración e incidencia. Cada organización ya identificaba en qué está actuando. Entonces me parece que es una percepción clara del ámbito en que la vida religiosa en América Latina y Caribe está actuando. Bueno, otras cosas que yo podría, sin repetir mucho, es que ya comenté una cosa para mí bastante clara, es la adhesión de las congregaciones a este tema. Es una realidad, no es solo un deseo. Y la transformación, ahora Padre Lauría ya habló, pero también ya había aquí, bueno, mis anotaciones, la transformación de espacios ociosos o poco utilizados en espacios de acogida para migrantes y refugiados. Es una realidad. Bueno, Lauría y Rafa también lo han tal vez mencionado, y me parece que es una cosa muy importante y que todavía merece mucho análisis de nuestra parte, porque tenemos muchos espacios todavía que podrían tal vez, que podrán, bien pensados, bien administrados, estar a servicio de los migrantes. Entonces, reconocer este avance, este servicio. Otro aspecto que también ya se habló bastante, los que me han antecedido, es sobre la asistencia. La asistencia es algo necesario. Lo que no se puede, no es correcto, es asistencialismo. Pero hay que pensar que asistencialismo es cuando se mantiene el migrante como dependiente. Esto es asistencialismo. Asistir al migrante que está en camino, acoger al migrante que no tiene donde dormir, darle comida, ayudar en sus documentos, ayudar para que pase la frontera, ayudar para que tenga vida, ayudar cuando llega en su nuevo espacio porque no tiene nada para empezar su vida. Todo esto para mí es asistencia, que es necesaria, porque es mirar al ser humano en sus necesidades y evitar, evidentemente, distinguir bien lo que es asistencialismo, que, como yo dije, es un modo de actuar que impide el avance de políticas públicas, porque mantenemos las personas allí y no se avanza en políticas públicas. Asistencia es darle lo que necesita y luchar para que haya políticas públicas que vengan a atender a esta población. Es muy diferente del asistencialismo, que es simplemente darle algo y mantenerlos allí como dependientes. Y otro punto que está muy presente, y que ya termino con este, es de enfrentamiento a la trata de personas. Es un trabajo muy fuerte a nivel de las congregaciones religiosas, y es el trabajo que prácticamente más tiene efecto, me parece, práctico, efectivo, real, frente a las personas que sufren por la trata de personas, o también por el ¿cómo se dice?, por el tráfico de migrantes. Porque los poderes públicos actúan, pero ellos actúan en el límite de la ley. Y donde la ley no ampara, parece que no es de su preocupación. Entonces, este es un aspecto positivo. Bueno, gracias. Era eso que yo quería comentar en este punto. Gracias, hermana Rosita. Creo que vimos en esta segunda vuelta un pantallazo de una manera integral. ¿Qué acciones, qué está haciendo la vida consagrada y otras instituciones
desde el autocuidado con los migrantes, para los migrantes de manera diferente. Y iniciamos viendo un escenario de esperanza, viendo lo que está haciendo la vida religiosa, y ahora los invito también a los expositores a responder qué más podemos hacer, qué otras acciones o de qué otras maneras podemos atender estas necesidades, esta realidad en el fenómeno migratorio. Padre Rafael, es con usted la palabra. Muchas gracias. Mira, precisamente yo quiero detenerme en una problemática que a mí me parece que es el desafío más importante que vamos a enfrentar en estos próximos años. Primero, lo que yo mencionaba de la necesidad, que va a haber una mayor necesidad de migrar, una mayor dificultad en hacerlo, una menor posibilidad de lograrlo y más razones para tratar de bloquearlo. Ante esta situación, que yo creo que eso es lo real, ¿qué es lo que quiero decir más en concreto? Las categorías de derecho internacional tradicionales de migración o refugio, como ustedes saben, ya están totalmente superadas en su contenido. La realidad ha ido mucho más acelerada que la evolución conceptual. Entonces, esas mismas categorías, al quererlas aplicar rígidamente, hacen que una inmensa mayoría de personas, por ejemplo, solicitantes de refugio, sean rechazadas en su necesidad realmente de protección internacional. Entonces, a mí sí me parece que tenemos como red de unirnos para lograr un mayor impacto, de ver qué hacemos ante esta situación. Ahí nos quedan dos alternativas. O seguir insistiendo en que se apliquen las categorías tradicionales de refugio y migración, etcétera, o siendo también realistas, sin negar ese derecho que tienen a protección internacional con todos los derechos que se les han atribuido y a ese derecho que tiene toda persona a migrar. A mí sí me parece que tenemos que concentrarnos también con realismo a buscar alternativas o alivios migratorios que permitan por lo menos garantizar que las personas más necesitadas de protección internacional no sean devueltas a sus lugares de origen, o las personas más necesitadas de protección internacional en el sentido para poder tener un nivel digno de vida, también no sean arrojadas de nuevo a su país de origen. Y ahí tenemos que tener imaginación para proponer esos nuevos alivios que ya existen en algunos países. Por ejemplo, lo que significó en mismo Estados Unidos, lo que llaman el TPS para tantas víctimas de la guerra o de desastres naturales que ha habido, que es una alternativa, que no es propiamente el refugio, sino es un transitorio estatus que les permite trabajar y vivir en Estados Unidos, que se ha prolongado muchísimo. Entonces, mi invitación es a que tengamos creatividad, imaginación para juntos y juntas lograr afrontar este enorme desafío. Muchas gracias. Gracias, Padre Rafael. Padre Flavio, con usted la palabra. Bien, lo que acaba de compartirnos el Padre Rafael ha sido, por lo menos para mí, muy iluminador, y ha hablado algo, se ha centrado algo muy, digamos, tal vez algo macro, algo que no tenemos que dejar de pensar, de la necesidad urgente que tendrán los migrantes de emigrar y las barreras que, lamentablemente, las mayores barreras que encontrarán. Y yendo de ese tema a algo tal vez más local, que es como también se me pedía en la región, ¿no? En la región donde estamos aquí en el sur. Hay, por ejemplo,
situaciones, bueno, aquí hay quien participa también de Chile y puede comentar mejor, ¿no? Temas como para afrontar que tal vez la pandemia ha dejado un poco en stand-by, como decimos aquí, ¿no? Como son temas, focos de xenofobia también aquí en la Argentina. Me refiero también, por ejemplo, aquí en la Argentina hay algo que ha quedado muy, muy oculto debido también a la emergencia de la migración venezolana, y son algunos, me refiero a algunos colectivos migrantes como los senegaleses, los dominicanos y los haitianos, que han quedado en un verdadero limbo migratorio, porque entre que llegaron por una tema visa humanitaria después de la crisis, de la emergencia del 2010, senegaleses que llegaron a través de rutas, a través del Brasil, nunca se les ha dado una solución definitiva. Hay quien dice, es triste, pero hay quien dice también, quien habla también de miedo a la pobreza, por el cual muchos de estos colectivos migrantes han quedado exentos, no han sido llamados la atención. Esperamos que en esta nueva etapa muchas organizaciones, entre ellas por supuesto la Iglesia, ha hecho una denuncia grave, muy fuerte, porque puede ser lamentablemente un antecedente para situaciones para otros colectivos de migrantes. Y después, bueno, lo que es, por lo menos aquí en la región, el tema vivienda, vuelvo a repetirlo, es un tema que nos preocupará mucho aquí. En esta región es muy, muy difícil el tema habitacional, que nos encontrará realmente en ponernos arremangarnos bien las manos y hacer todo lo posible, algo como se citó también desde lo pequeño, desde la vida religiosa, pero también transformar la estructura social, asistencia social por parte del Estado para esto, ¿no? Y por último, volvemos a insistir, una cada vez mayor interacción con todos los organismos, no solo de iglesias, sino también organismos oficiales y supranacionales, una intensificación cada vez mayor. Gracias. Gracias, Padre Flavio. Antes de pasarle la palabra a la hermana Rosita, le recuerdo a los presentes que después que termine la hermana Rosita, vamos a abrir el chat para que ustedes hagan sus preguntas, si quieren hacer algún comentario o también si quieren hablar, pueden acceder a su micrófono cuando termine la hermana Rosita. También este es un espacio de todas nosotros. Vieron la sencillez, la simplicidad con que cada uno está exponiendo y con tanta sabiduría. Y todos tenemos esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces también es un espacio de ustedes, que ustedes pueden exponer, hablar en un espacio, qué les pareció el seminario, qué les gustaría cómo seguir. Entonces aprovechen este espacio. Hermana Rosita, con usted la palabra. Bueno, gracias. El primer punto no es que tengamos tantas cosas nuevas para proponer, de que otras maneras tantas, pero hay algunas que es importante subrayar, por lo menos en mi visión, y que también ya fueron comentadas por Rafa y Lauría, Padre Flavio. Una, para mí, es apoyar a los migrantes. No es darle espacio, porque nosotros no somos dueños del espacio, pero apoyar a los migrantes para que logren organizarse, para que logren ser grupo, para que logren tener su autosuficiencia, apoyarse recíprocamente, apoyarse entre ellos y la gente del sitio en donde están viviendo. Y nosotros tenemos experiencias ahora con los migrantes venezolanos, no sé si porque no había tantos apoyos, que es una cosa muy, muy efectiva y muy fructífera. Pero nosotros necesitamos apoyarlos. Y eso estaría dentro de lo que el Papa Francisco en los famosos y ya conocidos 4 verbos propone como promover. Es decir, ayudarlos, apoyarlos para que puedan avanzar,
pero avanzar no solo teniendo algo personal, sino que organizándose y participando de la lucha, sobre todo para la conquista de políticas públicas. Un punto que yo tengo así como muy, muy importante, ya se habló también, es el de la incidencia. Me parece que la incidencia, la iglesia, la vida religiosa, nosotros todos tenemos una gran posibilidad de incidir. No es solo incidir en nuevas leyes, sino también incidir para que no haya retrocesos en los avances alcanzados. Es incidir también para que haya avances también de la iglesia. No es solo incidir en espacios públicos o políticos. Tenemos que incidir también en nuestros espacios, en nuestras iglesias, a veces en nuestras diócesis, a veces en nuestras parroquias. Es decir, llevar propuestas, contribuir con algo para que se pueda avanzar. Y esta incidencia me parece que es algo que la vida religiosa tiene bastante espacio, porque normalmente siempre tiene moral para decirlo y para hacerlo. Entonces, a veces podemos estar perdiendo la oportunidad de presentar soluciones. E incidencia no es solo pelearse con los diputados en contra de algo que está malo. Muchas veces es exactamente apoyar una iniciativa buena, pero que por sí misma tal vez no se logre. Y nosotros podemos apoyar, manifestar la importancia, estar juntos. Y también esta incidencia puede ocurrir en un espacio normalmente donde poco incidimos, que es el espacio judicial. Podemos ser, por ejemplo, una organización legalmente constituida, puede ser lo que se llama amicus curiae, en una causa que una vez que se logre una decisión positiva judicial, se vuelve un derecho que va a beneficiar a miles de migrantes por años y años, porque es una conquista sólida. Y es verdad, nosotros tenemos una experiencia en Brasil muy interesante. Luchamos por 10 años por un derecho que era solo para los brasileños y logramos que el Supremo Tribunal Federal decidiera en los últimos 3 días positivamente a favor de los migrantes y refugiados, incluyéndolos en este derecho a una pensión cuando no tienen nada o cuando son discapacitados. Entonces, me parece que este aspecto es muy importante y tiene mucha importancia. A veces una carta, yo me acuerdo que en 1997, aquí en Brasil, luchamos a ampliar el concepto de refugiado en gran parte, no solo, pero en gran parte gracias a una carta del Pontificio Consejo de Roma, a quien le pedimos, escriba al ministro que no quieren, que está muy duro. Entonces, yo creo que tenemos espacios, eso es muy importante, porque si exactamente hacer conquistas que vienen en beneficio de muchas personas, a veces una frase más que logramos poner en una ley, o una frase que podemos sacar de una resolución o de un decreto antes que salga evidentemente, abre un espacio inmenso. Y esto creo que es algo que tenemos fuerza, tenemos moral, tenemos espacio, tenemos capacidad para hacerlo. Evidentemente, no necesitamos hacerlo solos o isolados. Es junto con la sociedad civil, junto con otras organizaciones, con la Defensoría del Pueblo, depende de cada país, de cada región. Pero disculpe si yo tomé un poco de tiempo, pero yo quería mucho subrayar. Yo sé que Padre Rafa ya habló, pero decirle también, yo creo que Lauría mencionó un poco, pero Padre Rafa también, me parece muy importante. Yo quería subrayar mucho este espacio inmenso que tenemos. Y también me parece que es importante que nos organicemos siempre más como redes, y redes abiertas, ya se habló también, no es una red interna para beneficiarme con un grupo, unos participantes, pero para involucrar más gentes y para que sea algo más público, más participativo. Cuanto más red y menos institucionalizado, muy estructurado en la ley, que sea algo más amplio, siempre será más fácil incluir y tener la participación más amplia de la colectividad, sobre todo de la colectividad de los migrantes y refugiados. Otra vez yo subrayo la importancia de mirar a mujeres y niños,
porque también la pandemia, ya sabemos que ha sacrificado mucho más, ha aumentado la violencia doméstica, ha aumentado la explotación de niños dentro de la familia. Esto todo es muy triste y creo que nosotros tenemos que avanzar en esto, aunque haya mucha gente ya mirando. Y luchar siempre por la acogida humanitaria y por no cerrar las fronteras a los que necesitan de protección. Esto es triste, es muy lamentable que a nombre de una pandemia que a veces no se puede, no es suficiente esto, impedir a personas que necesitan de protección a entrar en el país porque tenemos miedo que traigan tal vez el virus. Bueno, hay remedio, hay forma, pero impedir a las personas de buscar protección es algo muy grave. En ese sentido también los que han hablado antes de mí lo han dicho. Entonces me parece que esas son las cosas que yo quería subrayar en este momento. No quiero tomar más tiempo. Gracias. Gracias a usted, hermana Rosita. Está abierto el chat, o si alguien quiere levantar la mano, tomar la palabra, hacer algún comentario, alguna pregunta, el espacio es de la audiencia, de ustedes. Me parece muy interesante todo lo que se habló. Encantada. No tengo palabras, creo que ya todo se dijo. La hermana Leticia puede abrir el micrófono. Sí, está abierto, está abierto. Sí. Está abierto. Primero, después la hermana Leticia. Sí, quería ratificar lo que dice el padre Flavio, referente al aumento de los flujos migratorios. Como ese es el mayor temor que se tiene aquí en Chile, porque están diciendo, y ahora van a venir tantos migrantes, ¿y qué va a hacer de nosotros? Y comienza más fuerte la xenofobia y sobre todo el rechazo al migrante de decir que nos quitan trabajo, ahora nos van a quitar trabajo. Entonces hay mucho miedo, mucho temor. Encima de esto se está gestionando la nueva ley migratoria en Chile, entonces se habla, una parte defiende las visas, visa laboral, entrar por 3 meses como turista y después con laboral. Y otra parte, que es la que tiene más apoyo, es que la migración sea regularizada y que vengan con todas las protecciones del caso. Entonces, en este momento es pues un desafío muy grande para la concientización. Uno no sabe cómo vas a concientizar a las personas, a la gente, porque directamente te atacan. Cuando empiezas a decir, mira que los migrantes, no, fíjate, ya han hecho bastante acá, han estado mucho tiempo y ahora ya es momento de que no vengan. Entonces, eso es lo que en este momento nos está haciendo. Y otra cosa muy importante, la escucha, que también se referían los ponentes. Por ejemplo, por ahora es muy importante, continuamente unos se han enfermado de cáncer, distintas enfermedades, otros de angustia. Entonces, dedicarnos a la escucha es importante, se les da un aliciente de vida y una esperanza de que puedan ser. Muchos también están retornando a sus países y también se está favoreciendo aquí el retorno a sus propios países, como fue el caso de los haitianos, que pusieron aviones especiales y regresaron, y ahora los haitianos, muy difícil que lleguen haitianos ahora aquí a Santiago de Chile. Bueno, entonces quería decir eso, resaltar que también se pueden hacer talleres de emprendimiento. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo conexión con otras organizaciones que tienen talleres, porque ahora el negocio individual está dando un poquito más, pero tiene que ser un negocio oficial, con permisos. Y entonces en este momento mi trabajo es ahora hacer esas gestiones con los talleres de emprendimiento, y gente capacitada dice cómo hay que hacer una cosa legal y cuáles son las leyes de Chile. Muchas gracias a todos los ponentes. Muy enriquecedor lo que han puesto, lo que han dicho. Muchas gracias, hermana Fresia. Y le damos la palabra, así en ese orden, a la hermana Elisángela, que fue la que alzó la mano primero, y después a la hermana Leti desde España. Adelante, hermana Elisángela. O Letícia. Letícia, eu só tanto disse que a Letícia tinha levantado a mão. Passo a palavra para a Letícia. Gracias, Elisángela. Y un profundo abrazo a Rafa, a Rosita. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Estamos escuchando, adelante. Muchas gracias por la reflexión. Yo quisiera atraer la mirada de la América Latina hacia Europa.
aquí en Europa necesitamos de la voz moral, de la autoridad moral que se viene construyendo de muchos años atrás en esta defensa y en este acompañamiento a la población migrante y refugiada. Como ustedes saben, está Lesbos, el campo migratorio más grande de Europa, con 13,000 personas refugiadas que tienen meses, algunas personas años, y Europa, esta Unión Europea que solventa proyectos para nosotros, que hacia el exterior quiere aparentar que hace un bien, pues aquí hace todo lo contrario, todo, totalmente lo contrario. Muros, barreras, mantiene a las personas en una indigencia. Como ustedes saben, hace un mes, exactamente hace un mes se quemó el campo de Lesbos. La gente ha tenido que salir huyendo, despavorida. Les han colocado en otro espacio indignante. Ayer han subido fotos de cómo estas carpas financiadas, respaldadas por ACNUR, que nosotros lo tenemos en lo máximo, pues de manera sinvergüenza y perversa, han dejado verdaderamente en la miseria, es una masacre continuada a la población. Y yo creo que necesitamos de la voz moral, de su autoridad moral del trabajo, que es muchas veces respaldado por Unión Europea, por ACNUR, que ahora venga de allá para acá y ustedes nos ayuden a decirle a ACNUR, allá también tienes que hacer algo, allá también tienes que aplicar la protección, la defensa, la lucha. Me parece que ahí tendríamos que ir haciendo también estas redes extracontinentales y bueno, muchas gracias. Agradecemos, Leti, la participación y te mandan saludar. Y si hay una reacción de parte de nuestros ponentes a lo que propone Leti, bienvenidos. Flavio, Rosita, Padre Rafael. Bueno, solo comentar rápidamente que ahora cuando se pasó todo ese drama allí en Lesbos, la primera cosa que la hermana Leti hizo, por lo menos que yo conocí, fue exactamente llamar a la gente, decir, gente, anímenos, ayúdenos, hablen, hagan algo. Entonces, solo para dar un ejemplo, efectivamente la Red Clamor se unió a tantas manifestaciones de otras organizaciones y mandó también una carta a Naciones Unidas, a la Comunidad Europea, a tantos organismos que al final, como se dice, a veces responde muy lentamente, pero por lo menos es una forma, me parece, esta rapidez, esta solicitud, este compartir, como hizo la hermana Leti, me parece que fue muy oportuno porque nos hace ver que no hay límites, no es porque está en Grecia, porque está en Chile, porque está en Sudáfrica, porque está en Brasil. La verdad es que somos hermanos, somos iglesia, somos religiosos y esta unión puede tener una fuerza muy grande. Gracias. Hermana Leti, un gusto conocerte, aunque sea de esta manera, pero es real también, así que pero me llamó la atención esta denuncia que hiciste recién, también referida a algunos organismos grandes, ¿no? Altos, que justamente nosotros con los cuales a veces compartimos mucho también, ¿no? Bueno, te agradezco por lo menos para mí, este llamado de atención que confieso, tal vez por mi inexperiencia todavía, no lo tenía asumido, así que te agradezco. Bueno, y me uno a lo que hermana Rosita hizo, que sí, justamente como Red Clamor quisimos alzar la voz, pero gracias por esta denuncia que has tenido fuerte, con coraje, y para que la tengamos en cuenta también desde aquí. El Padre Rafa quiere dar su comentario. Más bien mandarte un abrazo, Leti, me da mucho gusto verte. Supe que estuviste por allá y creo que tu testimonio nos indica que la red de migración tiene que ser mundial. Pues gracias al Padre Rafa y su comentario.
y repensarnos como red mundial, como red CLAR, irá siendo algo prioritario. Leo algunos comentarios de Holt Mari. Muchas gracias, excelentes ponencias, pero romper muros para trabajar todos como iglesia, con las conferencias episcopales y vida consagrada. María Velázquez, muchas gracias por tan valiosos aportes. Analita Albani de las Oblatas del Santísimo Redentor, muchas gracias, muy buena reflexión, me alegra ver a Rosita tantos años sin verla. María Velázquez, bendiciones desde Panamá. Dicen que para una próxima temática de interés hay detrás de las pandemias, cómo vencer las nuevas esclavitudes y cuál es la verdad del nuevo orden mundial. Vuelve a aparecer este tema que ayer ya lo habían platicado. Soy colaborador de la Comunidad de Hermanas Maristas Colombia, brindamos acogida y atención. Marichuy Morales y niñas migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá y Guajirá. Quisiera saber si existen grupos organizados o colectivos de migrantes empoderados en el ejercicio de sus derechos y de otro lado saber cómo establecer contacto con la red Clamor en Colombia. Gracias por sus aportes, Iluminación en Contacto. ¿Alguien que pueda comentar sobre red Clamor en Colombia y si hay organismos en Colombia sobre la atención en Bogotá y Guajira a niños y niñas migrantes venezolanos? ¿Alguien puede responder? Bueno, respecto de la red Clamor Colombia, bueno, Mana Rosita y Rafa saben, bueno, Cáritas obviamente es Cáritas Pastoral Social Colombia. Si quiere la hermana, yo le mando después el contacto, uno de nosotros le mandamos el contacto o lo escribo enseguida por chat desde aquí, para, como, si les parece. Y muy bien, muchas gracias. Un ejemplo de que muy bien la hermana Rosita lo dijo, ¿no es cierto? Y fue una inquietud de recién quien consultó la hermana, realmente empoderar, bueno, para utilizar este término moderno si se quiere, pero aquí por ejemplo en Buenos Aires, en Argentina, perdón, desde hace ya varios años se viene celebrando anualmente el encuentro de líderes migrantes, ¿no? Porque muchos migrantes de distintas nacionalidades, ellos mismos se han organizado conscientes de la fuerza, de la riqueza que tienen, se hacían un núcleo muy importante, se reúne para meditar, para reflexionar, para debatir, denunciar, pero al mismo tiempo para motivar a toda la comunidad migrante a ser verdaderamente sujeto de transformación en la sociedad. O sea, migrantes que ya se sienten integrados totalmente, que están integrados, perdón, y se sienten, están buscando hacerlo ellos mismos con los migrantes. Y realmente es una instancia muy, muy, muy rica que seguramente se replica en otros países. Gracias, Padre Flavio. A nivel de grupos organizados o colectivos de migrantes empoderados, bueno, aquí en Brasil hay migrantes que están en los consejos municipales específicos. Es un avance muy importante que me gusta subrayar, porque la verdad es que la integración, la participación empieza en la municipalidad. Es allí que es la vida del migrante, es allí que él puede participar efectivamente. Entonces tenemos ejemplos, sobre todo en São Paulo y en otros sitios en donde hay consejos formales, oficiales, que pertenecen al contexto de la municipalidad y que son coordinados o por lo menos tienen una participación fuerte de migrantes. Gracias, Rosita. Aquí hay una pregunta para el padre Rafael de la María do Carmo, desde Brasilia. Si comentara los desafíos de articular alternativas desde la perspectiva sur-sur. Hola, María do Carmo. Me da mucho gusto y con mucho gusto respondo a tu pregunta. A mí sí me parece clave que hayas indicado este tema, en que existen muchos parámetros similares entre las regiones sur y sur, y sí creo que es determinante el intercambiar experiencias y realidades. Lamentablemente tenemos más conexión
entre Sur y los países de destino, pero favorecer también esta relación de sur a sur, me parece que no hay que descuidarlo. Gracias al padre Rafael. Y pues sigue habiendo comentarios de agradecimiento de varios compañeros y compañeras, y preguntan, ¿y los indígenas y vulnerables de la sociedad en dónde quedan? María Hope está preguntando, pues creo que estamos hablando, cuando hablando de las migraciones de todos y todas, incluyendo también comunidades indígenas y los grupos vulnerados. Comentarios finales, si puede tomar la palabra María Eugenia, por favor. Perdón, sí. Si puedes tomar la palabra, María Eugenia, para ir cerrando. Sí, sé que hay algunas manos levantadas. Lamentablemente por el tiempo nosotros no vamos a poder darle la voz a todos, pero sí le decimos que está la página o el Facebook de la CLAR, donde ustedes pueden escribir. También las exposiciones que se han trabajado durante el seminario desde el primer día van a estar en la página de la CLAR, ustedes van a tener acceso, que son materiales muy buenos, muy actual. Y nada, un agradecimiento profundo a todos. Antes de pasarle la palabra al padre Conrado y a Daniela para dar el cierre, encantada por los 3 días, agradecer el acompañamiento de todos y todas. Entonces le paso la palabra al padre Conrado y a Daniela para dar el cierre. Muchas gracias. Me toca compartir con ustedes una breve síntesis como de los elementos más significativos de estos 3 días. Y quisiera presentar como algunos temas, no puedo abarcar todo, pero algunos temas que sobresalieron especialmente en el primer día, que es el tema de mayor securitización de las fronteras, que en las diversas regiones que se han presentado sigue dándose. Por lo tanto, mayor vulnerabilidad en los flujos migratorios y con mayor razón con el tema del COVID. Ahorita se empiezan a incrementar en algunas zonas los flujos migratorios ya con el tema de las crisis económicas en los países de origen. Entonces empieza a haber un flujo y la tendencia que habíamos algún tiempo preguntado si se reactivarían esos flujos es sí y posiblemente va a ser mayor. Un tema que es fundamental de cómo los migrantes son propios agentes de cambio y algunos han generado sus propias organizaciones y la hermana Rosita hablaba sobre la participación para el tema de integración entre los consejos municipales, es como muy bueno. Otro tema es muy importante, que la vida religiosa es muy activa, estamos como el 80% de las organizaciones de base son atendidas por la vida religiosa y por la iglesia. Y esto es básicamente lo que pensamos un poquito en el análisis de realidad del primer día. El segundo día tocamos la iluminación, la perspectiva de fe, y quisiera resaltar estas afirmaciones que se hicieron. Primero, que Dios es migrante. Como en la tienda en el Antiguo Testamento anduvo migrando de un lado para otro y sigue esa actitud de acompañamiento para todos y todas. La migración como una categoría teológica, donde todos y todas somos peregrinos y donde participamos activamente en ese peregrinar hasta la casa del Padre. Las migraciones también son fuentes de espiritualidad para nosotros y nosotras, donde encontramos a los Cristos vivos crucificados entre uno de los grupos, entre migrantes y refugiados. Y señalamos estos signos de esperanza también en este último día, donde podemos trabajar en conjunto, nuevamente como una moción del Espíritu, de trabajar más en red, y ya no solo Red Clamor, sino tal vez Red CLAR,
red hacia Europa también, donde podamos compartir experiencias y trabajos y saber que somos interdependientes y necesitamos caminar hacia una fraternidad universal que nos insiste en Fratelli Tutti el Papa Francisco, y donde necesitamos asumir cada vez más y más nosotros esta condición de ser hermanos y hermanas con todos y todas. La precariedad de los flujos y el trabajo en comunión entre todos y todas para responder con prontitud a los desafíos. Es algo que tiene la iglesia, esas capacidades instaladas de poder responder a situaciones que se están generando ahorita y poder responder la comunidad parroquial, diocesana, las comisiones episcopales, las conferencias de religiosos y religiosas. Tenemos la capacidad de responder a esas necesidades concretas. Entonces, necesitamos organizar más la solidaridad para darle continuidad. Es algo muy importante. Y la hermana Rosita nos decía que hay 627 obras con migrantes y refugiados que empujan este trabajo, y ojalá que se sigan uniendo más congregaciones y más espacios de acogida para migrantes y refugiados. Y como checar esto, que no solo es ayuda humanitaria, que es importante, que es señalado y es básico poderla dar, pero también entrar en temas de defensa y promoción de los derechos humanos de migrantes y refugiados, y tener incidencia en políticas públicas también es parte de nuestro espectro de trabajo dentro de estos procesos de migración y refugio. Necesitamos profesionalizar más nuestro trabajo, no hacer un trabajo ingenuo, sino complejizar y poder profundizar más y más como vida religiosa, y que seamos propositivos. Y esto de trabajar en red, y quedó muy claro con la participación de la hermana Leti, que se le manda a saludar hasta España, porque ella fue parte fundamental de estos trabajos aquí en América Latina. Y entonces, ¿cómo vincularnos? Estamos pensando en vincularnos también, no solo como CLAR, como más hacia más allá, y también de la mano con redes de migrantes propios que tienen en sus manos estos colectivos de refugiados y migrantes, que pudieran integrarse en esta red para poder escuchar las historias y poder trabajar en conjunto. Pues creo que básicamente temo haber omitido algunas partes fundamentales, pero con esto quisiera terminar para hacer esta síntesis de estos 3 días de nuestro seminario virtual de migraciones y refugio de la CLAR, vulnerabilidades y solidaridades en tiempos del COVID desde la vida religiosa latinoamericana. Y los invitamos a que aporten y digan hacia dónde quieren que sigamos con este tipo de reflexiones y acciones desde la vida consagrada latinoamericana. Gracias, Conrado. Bien, de parte de la CLAR, nuestro mayor agradecimiento. Quiero resaltar una palabrita del Papa Francisco en la nueva encíclica Fratelli Tutti, cuando él dice que las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Las palabras del Papa realmente que son un llamado a la responsabilidad fraterno-sororal. Cuando nuestro prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos, por cierto, que muy complejos. Por tanto, es un llamado a hacer una vida religiosa tejedora, y en palabras del Padre Rafael en esta mañana, articuladora de posibilidades muy efectivas de ayudar a vivir y crecer con dignidad, de manera que podamos favorecer realmente condiciones de vida para un desarrollo integral de tantos hermanos y hermanas nuestras. En definitiva, un llamado a hacer una vida religiosa samaritana. Quiero agradecer a término de estos 3 días de seminario a la Comisión de Vida Religiosa CLAR de Personas Migrantes y Refugiados, a la hermana María Elena Morra de Brasil, María Eugenia, que se encuentra en República Dominicana prestando su servicio, a la hermana Elisángela desde Roma, a Conrado desde México, y a quienes nos colaboraron en estos 3 días,
De una manera especial, hoy agradecemos al padre Flavio, al padre Rafael y a la hermana Rosita. Ha sido una mañana muy interesante porque nos hicieron aterrizar todo lo que veníamos trabajando en los días anteriores. Y como siempre, un agradecimiento inmenso al secretariado de la CLAR, que detrás de estas cámaras, vamos a decir, se encuentran apoyando y haciendo que esto sea realmente posible. Hay algo que quedó dando vuelta y que tendremos que ver juntos, no solo como CLAR, cómo darle forma de esta red, de este trabajo articulado. Y me encantó lo que escuché de uno de los ponentes, no para los migrantes, sino con los migrantes. Y antes de cerrar, me voy a dar el atrevimiento, como ahora estamos tutti fratelli y tutti sorelle, a invitarlos al conversatorio que vamos a realizar como CLAR, no sé si están viendo la diapositiva, sobre la nueva encíclica. Entonces, se va a desarrollar durante 4 martes del mes de noviembre, y vamos a tener la gracia de volver a encontrarnos. Pero aquí se ve que estoy pasando mal la diapositiva, algunas presentaciones de otros eventos que la CLAR tiene en mano, como el seminario virtual de redes contra la trata de personas, que va muy de la mano con esto que estuvimos compartiendo en estos 3 días. También la Comisión de Educación de CLAR va a abordar Educar en Sociedades en Transformación, un diálogo abierto de vida religiosa y crisis de la época. ¿Qué fuerza tiene nuestro carisma hoy, en tanto educación y misión compartida? El ciclo de encuentros formativos para abrirnos a una vida consagrada a la luz de algunas certezas, los caminos de la ética del cuidado y la sinodalidad, por la comisión que anima a abrir horizontes de novedad, de resignificación a la vida consagrada, y como les decía recién, el ciclo de la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, ustedes por favor visiten la página de la CLAR, www o www, como también se dice, .clar.org, y allí a su vez van a tener todo alojado lo que se trabajó en estos días, los 3 videos, o sea, la grabación de cada una de las jornadas. Ahí Davis nos está colaborando, por eso le digo que el secretariado de la CLAR está muy detrás de todo esto. Y por cierto, también en esa página web, cada vez que hay un evento, apenas abren, la van a encontrar de primera, y allí les va a direccionar a la agenda virtual y al botón de la sala Zoom para poder hacer un ingreso más seguro de toda la vida religiosa a estas propuestas que vamos realizando. Si me querés poner, David, lo de Fratelli Tutti, las fechas, por favor, te agradezco. Y bien, y están todos invitados a seguir pensando, soñando, trabajando juntos para que podamos realmente, como vida consagrada, regalarnos la novedad. Martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre a las 16 horas de Colombia, toda la vida religiosa junto a los teólogos de la CLAR se va a encontrar para reflexionar en nuestra nueva encíclica. Así que también allí los esperamos. Y bien, una página muy fluida, con mucho movimiento, visítenla, traten de escribirnos, de hacerse presentes, toda duda que tengan, y allí estaremos para colaborarles. Muchísimas gracias por todo, y dejo a la comisión para que haga el saludo final. María Eugenia. Micrófono. Pues damos las gracias a todos y a todas en su participación en este día. Gracias, hermana Rosita, gracias, padre Rafael, gracias, padre Flavio, que fue como de contenido profundo y muy bueno.
Y queremos terminar agradeciendo a Dios por todos los beneficios recibidos, por las mociones del Espíritu, sobre todo, que se generaron desde el primer día y que se fueron confirmando en el segundo y tercer día, y que necesitamos retomarlas para ver cómo se ponen en acción concreta, y agradecer al mismo Espíritu que nos ilumina, nos hace hermanos y hermanas, y primero poder ser hermanos nosotros y hermanas, poder serlo con todos y todas, sobre todo con los más vulnerados, con los más sencillos, con los preferidos de Dios, con los crucificados actuales de esta historia. Pues vamos a decir, María Eugenia, hermana María Eugenia, si tenemos una oración final para poder cerrar nuestro espacio de agradecimiento a nuestro Dios en estos momentos. Ok, vamos a ponernos, cerrar y continuar en la presencia del Señor, nuestro trabajo, el que cada uno realiza, a donde esté, en el lugar que esté, y sentirnos fortalecidos por estos 3 días de compartir, de experiencias y también de sabiduría. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros, nosotras, el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, en cada migrante, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano, hermana que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Y los invito para terminar rezando el Padre Nuestro, que es la oración que nos hace a todos hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotras tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias a todos. Y un saludo de parte de la presidencia de la CLAR para todos los aquí presentes. Gracias por ser hermanas y hermanos. Todos somos CLAR. Bueno, un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Sí. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias por todo. Gracias. Lindo seminario, gracias. Gracias.